¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este nuevo video. Señores, en esta oportunidad volvemos con nuestros contenidos, volvemos con el boxeo, básicamente porque vuelve el boxeo, llamémoslo de alto nivel. Teníamos unos días en donde quizás el deporte pues está un poquito en una zona un poquito de bajo nivel, teniendo en cuenta que se vienen grandísimas peleas para la segunda mitad de este año 2022. Y en esta oportunidad, en este video, justamente vamos a hablar de una pelea que nos parece muy entretenida y que nos parece que merece mucho la pena que demos nuestro pronóstico. Señores, estamos hablando de Derek Chisora frente a Kubrat Pulev, un combate muy entretenido, se los aseguro, por la categoría de los pesos completos. Básicamente la pelea está a la vuelta de la esquina el 9 de julio, casi que una semanita y media. Se van a estar enfrentando estos dos veteranos del peso completo de la máxima categoría del boxeo, Derek Chisora y Kubrat Pulev. Si hablamos de Derek Chisora, muy rápidamente hay que hablar de un boxeador que, yo siempre lo he dicho, señores, Derek Chisora hace completo honor a su seudónimo, Guerra. Este muchacho, que no es tan muchacho, sino más bien un veterano, es un guerrero y en sus peleas nos deja claro lo que es el significado de ser un guerrero adentro del cuadrilátero. Por el otro lado está Kubrat Pulev, un boxeador mucho más estilista, un boxeador que maneja más la distancia, que no le gusta tirar tantos golpes circulares, que tiene un juego de pies relativamente atractivo, que le gusta mucho puntear y no tanto ir al encuentro y a ver quién pega más fuerte, como quizás sí lo hace en muchas ocasiones Derek Chisora. Vamos a dar nuestro pronóstico del ganador, señores. Ambos boxeadores han llegado a ser campeones internacionales, campeones intercontinentales, pero ninguno de ellos, a pesar de que Chisora ya tiene 38 años, de que Pulev tiene ya 41 de años, ambos se quedaron en la puertica del horno, ambos se quedaron en la puertica de ser campeones mundiales, que por supuesto aquí me van a decir todavía están a disposición o todavía tienen el nivel para llegar a hacerlo, pero sabemos que en la actualidad en los pesos completos hay bastante nivel, hay boxeadores que son bastante buenos, señores, y yo creo que es muy difícil que Derek Chisora, con lo que nos trae, que Kubrat Pulev, con lo que nos trae y con sus edades, es muy difícil que lleguen a ser campeones mundiales, teniendo en cuenta que Tyson Fury probablemente regrese, que está todavía Deontay Wilder, que está todavía Anthony Joshua, Alexander Usyk, Joseph Parker, Josh Joyce, Daniel Dubois, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es temática de otro video. Derek Chisora viene de 3 derrotas consecutivas, señores, 2 de ellas sus últimas frente a Joseph Parker, que la verdad, yo lo tengo que decir directamente, no es deshonra. Para mí Joseph Parker es de los mejores boxeadores peso completo de la actualidad. Y su tercera derrota frente a Alexander Usyk, quien es ahorita el campeón de 3 cinturones en los pesos completos. Así que a pesar de que viene de 3 derrotas consecutivas, las 3 han sido por puntos, han sido peleas relativamente entretenidas, pero han sido derrotas frente a boxeadores completamente top de la división. Kubrat Pulev, por su parte, viene de una victoria frente a un retador que honestamente no ha sido de tanto nivel, pero era un buen boxeador. Lo viene de vencer cómodamente por puntos en una velada, digamos, acomodada para él, acomodada también para Sergey Kovalev en aquella noche. Y previo a esa pelea, perdió frente a Anthony Joshua en aquella oportunidad de ser campeón. Y Anthony Joshua, en todo sentido, le pasó por encima. Anthony Joshua en aquella pelea frente a Pulev era muchísimo más grande, muchísimo más fuerte, presentó muchísimo más boxeo y mentalmente estaba mucho más preparado Joshua en esa pelea y le pasó por encima a Kubrat Pulev. ¿Qué vamos a ver entonces en esta pelea? No podemos olvidar quizás lo más importante, que Derek Chisora y Kubrat Pulev ya se enfrentaron en el año 2016 y Kubrat Pulev ganó esa pelea por decisión dividida, en donde yo les quiero aclarar, señores, si usted tuvo la oportunidad de ver esa pelea, la 1 entre Chisora y Pulev, usted sabe que Pulev ganó cómodamente esa pelea. Yo la califico 118-110. Hubo un referee que la calificó 115-113 a favor de Chisora. No sé qué pelea estaba viendo, pero si usted ve esa pelea, la 1 entre estos dos boxeadores, sabe que Pulev cómodamente venció a Derek Chisora por puntos. Los estilos de ambos boxeadores siguen siendo los mismos, señores.
repito, un guerrero en Derek Chisora, un estilista, no tan estilista, llamémoslo así, en Kubrat Pulev. Esta pelea va a ser lo mismo. Esta pelea va a ser la réplica de la primera. Kubrat Pulev con un muy buen jab, manteniendo la distancia. Kubrat Pulev con una mano derecha que es precisa en modo de cruzado. Kubrat Pulev con un juego de piernas que es bastante bueno, digámoslo, cierta agilidad para hacer peso completo. En su última pelea nos dejó ver que todavía tiene boxeo. Su última pelea fue apenas hace 2 mesecitos, así que tiene todavía buen boxeo, señores. Kubrat Pulev debería de poder boxear a Derek Chisora, quien hemos visto en sus últimas peleas que viene bastante en declive. Milagrosamente, digo yo, Joseph Parker no lo noqueó en la última pelea. Milagrosamente, Derek Chisora presenta lo mismo en todas sus peleas, que por un lado le puede jugar bien porque sigue siendo un boxeador de peso completo con una pegada fuerte, un boxeador agresivo, un boxeador con mucho espíritu, pero que frente a un boxeador que tiene buen boxeo, que tiene técnica, que tiene estilo, es más fácil acomodarse a un boxeador que te plantea siempre lo mismo. Para Kubrat Pulev es mucho más fácil adaptar la estrategia para vencer a Derek Chisora, siendo que es un boxeador con más técnica y que probablemente tenga más recursos, tenga mejor adaptación al combate, y que ya lo enfrentó una vez, ya le supo ganar una vez. Para volverlo a ganar tiene que repetir la misma estrategia, señoras y señores. Tiene que cuidarse de los golpes de poder de Derek Chisora, pero hoy en día Derek Chisora, hay que decirlo, muchachos, es más corazón que boxeo. Tiene muy buen boxeo, por favor, no me vaya a malinterpretar. Tiene buen boxeo Derek Chisora, pero es más corazón lo que mete en sus peleas, porque son envionazos, son chispazos que tiene dentro del ring. Se echa hacia atrás, hacia las cuerdas, se cubre, recibe golpes, recibe la mayoría de golpes, y de un momento a otro te saca combinaciones de 3 bombazos y vuelve atrás a las cuerdas, vuelve a la esquina, te saca combinaciones de bombazos y vuelve a la esquina. Tiene un tanque de oxígeno bastante reducido, que yo creo que eso va a ser la clave acá. La diferencia entre la primera pelea es que ahora tiene 41 años Kubrat Pulev, que lo mostró buen nivel, eso es cierto, pero ahora va a enfrentar a un boxeador de mayor nivel que es Derek Chisora. Creo que el tanque de oxígeno va a ser una clave, y probablemente a comparación con la primera pelea vaya a haber un ligero empujoncito a favor de Derek Chisora, pero yo me arraigo a pensar de que esta pelea, la segunda, va a ser idéntica a la primera, manteniendo la distancia Kubrat Pulev, Derek Chisora tratando de buscar la oportunidad para contragolpear con una buena mano derecha de poder. Tiene poder en ambas manos Derek Chisora, pero señores, ya Kubrat Pulev, repito, lo ganó una vez, debería de poder ganarlo otra vez, y me encanta esa pelea porque las casas de apuestas están viendo favorito a Kubrat Pulev por esas mismas razones. Lo están viendo favorito en 70-30 aproximadamente, esa proporción de porcentajes. Señores, yo creo que esa línea 70-30 puede estar bien puesta, pero teniendo en cuenta lo último que nos ha mostrado Kubrat Pulev y lo último que nos ha mostrado Derek Chisora, lógicamente en sus últimas peleas, yo creo que perfectamente esta balanza se puede desequilibrar un poquito más hacia un 80-20 a favor de Kubrat Pulev, porque debo ser honesto, yo la forma en la que veo ganar a Derek Chisora propiamente no es con puntos, yo creo que la oportunidad que tiene Chisora de vencer a Pulev es noqueándolo y poco más que eso. Teniendo en cuenta el estilo de Pulev, lo que nos mostró en la última pelea, creo que es bastante difícil de que Chisora noquee a Pulev, teniendo en cuenta que Chisora estuvo bastante, le metió mucho corazón frente a Parker en la última pelea, pero creo que estuvo distante igualmente de noquearlo. Creo que frente a Pulev, que es más estilista incluso que Parker, es decir, mantiene más la distancia que Parker, creo que va a ser muy difícil y sus probabilidades de ganar pueden estar en un 20%. Así que, como te digo, las casas de apuestas la colocan 70-30, yo la veo probablemente 75-25, 80-20, así que creo que es una buena oportunidad invertir algo de dinero en la victoria de Kubrat Pulev. Sin embargo, me encantaría saber cuál es tu opinión de esta pelea, señores. La verdad, les aseguro que la pelea va a ser buena. Quizás no va a ser todo un espectáculo, pero va a ser buena. Los pesos completos siempre son buenos, así que quiero saber cuál es tu opinión. Déjamelo saber ahí en los comentarios, a quién ves ganar y cómo lo ves ganar, y si piensas que el perdedor de esa pelea
se le acerca ya el retiro del profesionalismo. Estamos muy contentos de que nos sigan. Si este video les gusta, dejen un buen pulgar arriba, compartan y lo más importante, muchachos, suscríbanse al canal de Royal Boxing News, activen esa campanita para que vean todos nuestros pronósticos. Se vienen videos muy buenos. Va a pelear Mayris Brady, yo creo que ese video también se viene. Va a pelear Ryan García, va a pelear Marc Marsallo. Esténse ahí pendiente de Royal Boxing News y suscríbanse, carajo. Nos vemos en el próximo video. Chao.